Amén. Bendito el Señor. Hoy, antes de orar, ¿no? Vamos a comenzar, simplemente quiero hacer referencia a esto. Vamos a comenzar hoy haciendo una breve referencia a lo que es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor, no? Muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Pero hay un error y es lo que vamos a tratar de descubrir, amén, porque la voluntad del Señor para la vida de cada persona está plasmada en la palabra. Y es lo que vamos a mirar. Una cosa es la voluntad del Señor para la vida de cada ser humano, ¿no? De un Dios todopoderoso que no quiere la muerte del que muere. Y otra cosa es el propósito personal, o sea, las buenas obras que Él tiene preparado para que cada uno haga desde antemano, ¿verdad? Eso es diferente. Pero la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere para cada persona que busca de Él, está aquí en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar hoy a descubrir y vamos a seguir hasta que el Señor nos vaya guiando. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, entonces para que tú nos estés dando el entendimiento, Padre Santo, bendito, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, de cuál es tu voluntad, Padre, para que así, mi Señor Santo, Dios de la gloria, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Padre, que su comida era hacer tu voluntad aquí en la tierra, era cumplir la obra, terminar la obra que tú le habías encomendado, Padre, así sean nuestras vidas también. Señor, que nosotros nos pongamos, Padre bendito, Dios de la gloria, realmente como meta el hacer tu voluntad, Padre Santo bendito, en nuestras vidas, en todo momento y en todo tiempo, Padre. Por eso te rogamos que tú seas ministrando, Señor, sobre los que estamos ahora aquí, Señor, sobre los que escucharán después, Padre Santo, sea por YouTube, sea por Facebook, Padre, seas tú ministrando, Señor. Que tu palabra, Padre, llegue a cada uno, mi Señor Santo, con la fuerza, la intensidad que cada uno necesita, con el entendimiento ministrado a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, haz la obra y glorifícate. Te rogamos, mi Señor bendito, Dios de la gloria, que si alguno de los que escuchan está, mi Señor, en enfermedad, Padre Santo, tú lleves la sanidad, mi Señor. Que si alguno está en pecado, Padre Santo bendito, tú le des el entendimiento para llegar al arrepentimiento, a la renuncia, Señor, para poder realmente estar encaminado, Señor, para poder corregir lo cojo del camino, Señor, como dice tu preciosa palabra, Padre, lo cojo de nuestro caminar, Señor, para que no nos salgamos del camino, Padre, que enderecemos las sendas, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre, y trata con cada uno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Seguimos rogándote, Padre, que tú bendigas, mi Señor, y liberes los caminos de aquellos que quieren realmente conocerte, Señor. Padre. Tengas tu misericordia de todos aquellos que piensan conocerte o que creen que te conocen pero no te conocen, Señor. Padre, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, grande, grande en misericordia, mi Señor, y que no quiere la muerte del que muere, Señor. Por eso sabemos y tenemos la certeza de que cada ser humano, Señor, tiene la oportunidad de volverse a ti, Señor. Gracias te damos, Señor Santo. Gracias, Padre, por habernos rescatado, Señor, gracias, por esa Señor. misericordia tan grande que nos ha alcanzado, Padre Santo bendito, y te rogamos que sigas tú obrando y glorificando tu santo nombre, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo bendito, te rogamos que tú bendigas, Padre Santo, los cultos, mi Señor, que se llevan a cabo en breves minutos también estarán comenzando, Padre, allí, mi Señor Santo, en Punta de Rieles, Padre, en Empalme, en Cardona, Señor, cada uno de los lugares, Señor, bendice, rompe cadenas, ataduras, libera, Señor, Santo Dios, usa grandemente a cada uno de nuestros hermanos, prepara los oídos y el corazón, dándonos entendimiento a todos, Señor, para ser alimentados con tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Precioso el Señor. Vamos a comenzar en Romanos 12. Bendito el Señor. Romanos 12. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Padre. Gloria a Dios. Romanos 12 dice el subtítulo ahí, deberes cristianos. Bendito el Señor. Y deberes, deber, ¿no? La palabra deberes, cuando íbamos a la escuela, ¡ay, hoy hay deberes! Nos ponían la tarea domiciliaria después, ¿verdad? Pero el Señor no es una tarea domiciliaria, sino que es una tarea diaria, ¿no?
Pero dice deberes cristianos, y tenemos que entender qué pasaba con nosotros cuando no hacíamos los deberes en la escuela. O nos ponían en penitencia, ¿verdad? Nadie nos obligaba, no había un arma de fuego apuntándonos para que hiciéramos los deberes. Pero teníamos nuestras consecuencias si no hacíamos los deberes. La primera, no aprendíamos, no aprendíamos nada. Y la segunda era que obviamente para incentivarnos a que sí aprendiéramos, a que cumpliéramos, a que fuéramos responsables, nos ponían un castigo, o nos sacaban la merienda, o nos dejaban sin recreo, o bueno, en otros casos habían castigos más severos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que esa palabra deberes, cuando no se cumplen los deberes, nos trae una consecuencia. Lo mismo en el campo espiritual, salvo de que acá nosotros no estamos jugando la salvación del alma. Entonces, si nosotros no cumplimos con lo que son nuestros deberes cristianos, como lo dice acá, estamos jugándonos la salvación de nuestra alma, ¿no? O sea, tenemos que prestarle la debida atención a esto, ¿verdad? Dice ahí, así que hermanos, o sea, les está hablando a la iglesia, a aquel pueblo que se congrega, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí nomás nos vamos a detener para ir mirando, ¿no? Dice, por las misericordias del Señor, que no hay una persona de las que van a congregarse o a buscar de Dios que pueda decir que Dios no tiene misericordia, ¿verdad? Porque lo primero que Dios nos muestra es la misericordia. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio, ¿verdad? Es algo que uno realmente no quiere hacer. Sacrificio hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado, ¿verdad? Cuando se sacrificaban los animales se les quitaba la vida. Entonces nos dice un sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos, o sea, nuestra carnecita, en sacrificio vivo. O sea, que es matar nuestras voluntades, ¿no? O sea, no hacerle caso a nuestros deseos y voluntades, ¿no? Sacrificarlo en vida a nuestro cuerpo. No es darle de latigazo, no, es sacrificarlo en los deseos de la carne, ¿verdad? Dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Después vamos a ver ahí en Romano también cómo, con otras palabras, nos explica lo que es el sacrificio vivo, ¿no? Pero ahora después vamos. Ahí en el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y ahí nos habla de lo que es la voluntad de Dios, que sí es buena. O sea, todo aquel que ha comenzado a conocer a Dios, a Cristo, a la obra, al Evangelio, sabe que por más que muchas veces no entendemos, el fin de todo lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir, ¿sí? Muchas veces nosotros pedimos una cosa y el Señor no nos da esa cosa, nos da otra y nos brinda una salida, una apertura de mente o un entendimiento mucho más grande, porque eso que nosotros pedíamos no era lo que necesitábamos, era lo que queríamos, pero no nuestra necesidad, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo donde vivimos, a todo lo que está pasando, no conformarse, o sea, no es amoldarse, meterse, adaptarse, ¿no? Como hoy día vemos, y lo comentábamos, ¿no? Ahora el 24 fue la noche de la nostalgia, acá en Uruguay, ¿no? Y vemos iglesias que la disfrazan, que la transforman, o ni siquiera eso, e instan y celebran una nostalgia, ¿no? Y acá nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que todo lo viejo, ¿no? No sirve. Cristo mismo dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Entonces, ¿nostalgia de qué puede tener un cristiano? ¿No? Y la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que conformarnos, dice ahí, a este siglo, que no tenemos que ser partícipes de las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar muchísima atención a dónde estamos metidos, ¿no? O sea, estamos en un ministerio que realmente nos enseña, nos encamina y se aplica a la palabra de Dios. Muchas personas tildan a los cristianos evangélicos de religiosos porque siguen y tratan de hacer la palabra de Dios.
¿no? Pero la misma expresión lo dice, es la palabra de Dios, ¿sí? Si todos predican en base a la palabra, la trastocan, le sacan, le ponen, pero todo aquel que quiera hacer referencia a Dios tiene que mencionar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Su palabra, lo que Él nos dejó escrito a nosotros, amén. Así que ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, o sea, renovar cada día más, renovar. Cuando uno renueva una casa, la arregla, la pinta, arregla las rajaduras, en distinto orden, ¿no? Porque no vamos a arreglar las rajaduras después de pintar, pero se va renovando, se va arreglando, ¿verdad? Entonces nuestro entendimiento tiene que ir profundizándose. ¿Entendimiento de qué? Porque dice ahí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El ir entendiendo y conociendo cada día más a Dios, a Cristo, el sacrificio, la palabra, ¿sí? Nos ayuda a irnos transformando, ¿no? Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y esto nos lleva a qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada ser humano es agradable y perfecta. No hay falla. Nosotros no podemos decirle al Señor, sí, pero, Señor, te equivocaste. ¿Quién le dirá al Señor, te equivocaste? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? ¿Qué decisión podré tomar yo que sea mejor que la voluntad del Señor? ¿O qué decisión podré tomar yo que sea igual a la voluntad del Señor? Ninguna, porque nuestra mente difiere de la de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar la voluntad de Dios, no la nuestra, y que Él nos transforme, ¿verdad? Nos cambie, para que podamos tener una mente agradable al Señor, ¿verdad? La mente de Cristo en nosotros. Así que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos Pablo, ¿no? Solamente Pablo vamos a tomar, porque están todos los discípulos, las epístolas, hechos plasmados en la palabra, pero vamos a tomar a Pablo. Plantó iglesias, soportó cantidad de cosas y vemos en cada una de sus epístolas que él dice que él no se gloría en sí mismo, sino en lo que Cristo ha hecho en su vida, en los sacrificios y en las cosas que le han tocado vivir, ¿verdad? Y entonces por eso mismo dice, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea bueno. Lo único bueno que podemos hacer, sabio, inteligente, es correr a los pies de Cristo y ser obedientes a Él, ¿verdad? No es algo que decimos, ¡pah, qué inteligente!, ¿no? No, muchas veces nuestra inteligencia nos lleva a la perdición. O muchas veces las cosas que vienen a nuestra mente, si realmente estamos buscando al Señor, es el mismo Señor. Entonces todo y cada cosa nosotros tenemos que darle gracias al Señor, glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso dice, sino que piense de sí con cordura. O sea, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseñe en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, no hay un don, no hay algo que el Señor nos pueda dar que nos enaltezca a nosotros, porque es todo del Señor. Y si somos un cuerpo, tenemos que entender que todo lo que el Señor nos da es para el servicio de nuestros hermanos. Imagínense que en el cuerpo el dedo gordo del pie quiera mandar. Y es el dedo gordo del pie. ¿Es importante? Sí, es importante, porque si a usted le sacan el dedo gordo del pie, usted ya no camina de la misma manera, no va derecho.
no mantiene el equilibrio igual, ¿verdad? Es importante, pero solo sirve para algo. No, si a usted le amputan el dedo, usted sigue viviendo, el dedo no, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, en el momento que una célula del cuerpo se cree demasiado importante, está destinada a morir porque se está apartando del cuerpo, lo que nos lleva siempre a lo mismo, ser de un mismo sentir. Todos tenemos que tirar para el mismo lado, ¿no? Si el dedo gordo quiere ir a la playa y el cuerpo tiene frío, ¿no? Tienen que ir todos para el mismo lado. Y es un ejemplo bien bobo, pero tenemos que entenderlo, ser de un mismo sentir. Entonces, cuando nosotros realmente somos cuerpo de Cristo, todos vamos hacia la meta, hacia Cristo. Todos pensamos y sentimos y queremos lo mismo. En el momento que nuestro sentir está siendo diferente, en el momento que nosotros podemos decir, pero eso es mucha religiosidad, o en el momento que, pero no es tan así, nos estamos apartando, ya no somos de un mismo sentir. Tenemos que ver la palabra, que es lo que nos dice, ¿verdad? Así que dice, estábamos en el 5, dice así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos habla de los dones y en el 9 nos dice, el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Seamos de un mismo sentir, un sentir sincero. Si yo estoy fingiendo un amor, un afecto, no estoy siendo sincero, no me engañe a mí misma, no soy del mismo sentir que mis hermanos, no tengo el amor de Cristo. Entonces no soy de un mismo sentir, tengo que anhelar eso, si no lo tengo, ¿verdad? Y si lo tengo, mejor, más fácil todavía, ¿verdad? Porque nos sale de adentro. El amor sale ¿de dónde? Del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, amén. El amor sea sin fingimiento, o sea que cuando el Señor ha derramado de su amor, porque no es el amor carnal del que nos habla, sino el amor de Cristo derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo, lo dice la palabra. Es más sencillo porque el sentimiento está en nosotros y nos guía a hacer las cosas, a sentir y a pensar, ¿sí? Entonces dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y ahora vamos a leerlo y nos dice toda una lista de lo que son, y recordemos, deberes cristianos. Deberes, o sea, es algo que nosotros tenemos que tener, tenemos que hacer, tenemos que practicar. Y nos está diciendo desde ya, lo primero, el amor. Es necesario que Cristo, a través del Espíritu Santo, derrame su amor en nosotros, que es lo que nos inclina, nos ayuda, nos guía a hacer estos deberes cristianos. Es más, salen tan naturalmente porque uno ya se va transformando, ¿verdad? Y va saliendo como natural. Dice, en lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquel que tiene amor siempre está queriendo hacer algo para el Señor. Abre sus ojos y dice, Señor, úsame en algo hoy, que pueda hacer, no sé, aunque sea bendice mis oraciones, que puedan llegar a mis hermanos, que pueda avanzar en el campo. Algo, yo quiero servirte. Dice la palabra de Dios que seamos agradecidos y en ese agradecimiento que sirvamos al Señor. ¿No? Somos agradecidos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo y sabemos que tiene que seguir porque falta que nos siga cambiando, moldeando, ¿verdad? Entonces, si somos agradecidos, le servimos, ¿no? Entonces dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, ¿sí? O sea, que el gozo de lo que tenemos por delante, así como dice que nuestro Señor Jesucristo sufrió el oprobio y todos los sacrificios por el gozo puesto delante de Él. Ese gozo era nuestra salvación, ¿no? Y nosotros tenemos que ser gozosos en la esperanza. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuál es la promesa? Salvación y vida eterna, ¿no? Que nuestros ojos, nuestro cuerpo, todo va a ser transformado para poder estar en la presencia de Dios. Que vamos a conocer sin que nadie nos diga nada, vamos a entender todas las cosas, ¿no? O sea, ese gozo tiene que estar en nosotros y esa es nuestra esperanza. Entonces dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o sea, soportando, ¿no? Sufridos en la tribulación no quiere decir que yo me compadezca de mí mismo y la sufro y acá estoy llevándola, no.
sufrido, quiere decir, lo soporto. Como dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Lo soporto, lo llevo, ¿sí? Adelante, lo sufro por el gozo puesto delante de nosotros. Constantes en la oración, importantísimo. Y acordémonos, el título decía deberes, constantes en la oración. Y algo constante es como una canilla, cuando queda mal cerrado, se le rompió el cuerito y la gotita de... Así tiene que ser nuestra oración, constante. Nadie nos puede apagar o parar la oración, ¿sí? Porque aunque nosotros muchas veces pensamos que nuestra oración no es nada, y compartíamos una cosa que yo miraba con respecto al humo y al fuego, ¿no? Muchas veces decimos que nuestras oraciones suban a ti, ¿no?, con olor fragante, y pensamos, ¿no?, cuando quemaban incienso en el tiempo antiguo para el Señor, o las ofrendas, ¿no?, cuando quemaban la ofrenda, pero cuando quemaban la ofrenda había fuego, era del todo quemada la ofrenda, ¿verdad? Entonces una cosa que yo observaba el otro día es que el humo, mientras el fuego no se encendió, no se calentó, se desparrama, digamos, por la superficie, no se levanta, hasta que el aire no se calienta. Cuando el aire se calienta con el fuego, el humo sube juntamente con el fuego, ¿verdad? Entonces, esas oraciones de nosotros deben de ser constantes y guiadas por el Espíritu Santo, para que hagan efecto en el campo espiritual, ¿sí? Que como lo venimos compartiendo durante varias prédicas, ¿no? No siempre vemos los resultados. Pero ahí está la fe de nosotros, ¿no? El saber que eso es efectivo, ¿por qué? Porque lo dice nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nos dice constantes en la oración, ese goteo diario, y no por costumbrismo. Goteo diario no quiere decir que la oración sea siempre la misma, sino que siempre haya oración, ¿verdad? Las gotitas de agua no son todas idénticas. Siempre tiene que haber oración, ¿no? Pero las oraciones no tienen que ser algo repetitivo, tiene que ser lo que el Espíritu Santo nos guía, o sea, el fuego. El fuego del Espíritu Santo tiene que estar en nuestras oraciones para que lleguen al Señor con olor fragante y para que realmente en el campo espiritual eso haga la obra, se mueva, ¿verdad? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Somos llamados a bendecir y no maldecir. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es un poquito más de lo que decía, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debamos de tener. Porque, por ejemplo, si yo venía, ¡ay, qué inteligente que soy!, que observé eso del humo, ¿no? ¡Qué inteligente que soy! ¡Qué inteligente! El Señor mismo nos lleva a observar esas cosas, ¿no? ¿Quién nos permite tener la leña? ¿Quién nos enseñó al fuego a prenderlo? ¿Quién permite el humo? ¿Quién nos muestra todas las cosas? ¿Quién da el oxígeno para que el fuego arda? Todo, absolutamente todo depende del Señor. Entonces no hay un sacarse cartel o un decir, no. Aparte, tenemos que entender que todo lo que hagamos es para servicio de nuestro Señor y de nuestros hermanos, ¿verdad? Así como nosotros recibimos de nuestros hermanos también. Entonces, por eso mismo dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. También esto es lo mismo de dejar a un lado nuestras decisiones, nuestras opiniones, ¿no? El mismo Señor nos dice en Isaías, vuestros pensamientos distan de los míos como la tierra al sol. Y el sol está bastante lejos de la tierra. O sea que nuestros pensamientos son muy diferentes a los del Señor, ¿verdad? Entonces dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Tenemos que entender una cosa, yo no le voy a dar de comer a mi enemigo, te voy a dar de comer porque amontono ascuas de fuego, porque el Señor te va a hacer esto o aquello.
¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi amor? Nosotros somos llamados a bendecir y a tener misericordia, ¿sí? No entendamos mal la palabra ni la torzamos a nuestros sentimientos desagradables, como hemos visto, ¿no? De personas que han llegado a pedir oración para que el Señor les mueva la mano a tal persona y los reviente. Con esa palabra nos dijeron, ¿no? Y Dios tenga misericordia de esa persona y los lleve a arrepentimiento y a entendimiento, ¿verdad? Dice en el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Somítase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos quedamos en el amor, ¿no? El Señor lo primero que nos dijo, acá cuando empezábamos a leer lo de los deberes cristianos, es que no finjamos el amor. Necesitamos el amor que Cristo nos da, ese amor que nos enseña a respetar, a amar, a perdonar, ¿verdad? Y acá es muy importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que nos lleva a preguntar, ¿me amo? ¿Estoy cuidando mi salvación? Porque si me amo, cuido mi salvación. Pero ¿he llegado a perdonarme? Si el Señor me perdonó, yo me perdoné. Porque el Señor nos perdona, nos limpia la conciencia, ¿sí? De la cual nos hablaba hace un momentito de la conciencia, por causa de nuestra conciencia, que lleva nuestra culpabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar también si nosotros muchas veces no logramos amar a los demás porque no llegamos a amarnos a nosotros, porque seguimos apuntándonos con el dedo, culpándonos, castigándonos a nosotros mismos, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó toda su sangre para perdonarnos, y nos perdona si nosotros vamos a ir con arrepentimiento, ¿verdad? Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ver cómo nos amamos, cómo estamos cuidando nuestra salvación realmente. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ojo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, cada día, mientras no ha venido nuestro Señor Jesucristo, estamos más cerca de que venga. Es un día menos que falta para su venida, ¿verdad? Sea que Él venga por su iglesia o sea que se terminen nuestros días en esta tierra. Amén. Entonces dice, levantarnos del sueño. Y el Señor nos hablaba también ahí al comenzar con los deberes cristianos, que no seamos perezosos, sino fervientes, ¿verdad? Entonces tenemos que estar velando. El que está con sueño está disperso, está cansado, no está velando, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar muchísima atención a todas las cosas. Velad, velad, nos dice el Señor en varios pasajes. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo vuelve a decir. Tenemos que entender que la carne nuestra nos juega muy malas pasadas. No en vano, Pablo aún le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, nosotros tenemos que, nuestros enemigos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? De nosotros. El diablo, sí, pero el diablo como que lo conocemos, pero nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque ¿quién le abre la puerta al diablo? Somos nosotros. El diablo está acechando y un descuido, pero ¿quién se descuida? Nosotros, ¿no? Entonces tenemos que velar. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Esto nos resume lo que es los deberes cristianos. Ahora nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Obviamente si el Señor pone deberes, es para que lo hagamos, ¿no? Amén. Vamos a mirar cuál es la voluntad del Señor. Y vamos a mirar qué es el sacrificio vivo que nos pide al principio. Dice en el 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, un culto racional, un culto que depende de nosotros. Si hay algo que depende de nosotros, para Dios, es esto, precisamente, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor. Amén. Entonces vamos a mirar un poquito más atrás. En Romanos 8, bendito el Señor. En Romanos 8 dice ahí, viviendo en el Espíritu. Bendito Padre, gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, vamos a leerlo todo y después vamos a prestar atención en ciertos versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? O sea que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no presentamos ese sacrificio vivo para el Señor, no logramos andar en el Espíritu, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea que si nosotros lo damos vuelta para que lo podamos razonar bien, si nosotros andamos en la carne, ¿sí? Estamos bajo la ley de muerte y del pecado. Porque ahí dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, no somos justificados, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos en la carne, no somos justificados. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Y el Señor en todo nos va guiando. Si yo estoy muy carnal, ¿tengo paz? No la tengo. Porque la paz, ¿quién la da? ¿Quién nos da la libertad? El Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo. Nos dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. A pesar de que estemos en una tormenta, la paz de nuestro corazón, de nuestro ser, de la certeza de que estamos en Cristo. Amén. Así que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y aquí en el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que entenderlo. O sea, no es cualquier bobada que andemos medios carnalitos, porque no existe medio. O andamos en el espíritu o andamos en la carne. Digo, no, ando medio carnalito, o medio esto, o medio aquello. No hay términos medios, ¿verdad? O estoy sacando para la carne, pensando en la carne, ¿sí? O en el espíritu. Y acá nos dice, ¿no? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recordemos, no nos jugamos cualquier cosa, nos estamos jugando nuestra vida eterna, la salvación, ¿sí? Lo que nos promete nuestro Señor. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este es el sacrificio vivo. El cuerpo sigue vivo porque sigue al servicio de nuestro Señor. Esta carnecita tiene que servir al Señor. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Muerto, porque no habla, porque no tiene voluntad, porque tiene que hacer lo que el Espíritu guía, a causa del pecado, ¿no? Si nosotros le damos lugar a la carne, estamos muertos en el pecado. Ahora más vale matar la voluntad de la carne y estar vivos para Cristo, amén. Dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso es el Espíritu el que nos ayuda a tener ese amor. El Espíritu es el que derrama ese amor del cual nos habla el Señor en la palabra. Ese que es necesario para ser de un mismo sentir, para bendecir y no maldecir, para no tirar para el lado de la carne. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo no puedo decir que yo soy guiada por el Espíritu de Dios si a la carnecita mía le dan ganas de ir a hacer cosas que no son agradables al Señor y yo voy. No tengo el Espíritu, no estoy trabajando para el Espíritu, sino que le estoy dando lugar a la carne. No estoy en Cristo, ¿verdad? Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, esto es sacrificio vivo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos dice cuando nos dice sacrificio vivo? Presentémonos en sacrificio vivo, que es un culto racional. Yo lo razono y lo decido hacer, ¿no? Yo tengo que darle lugar al Espíritu y guiar esta carne. La carne tiene que obedecernos a nosotros, no nosotros a la carne, ¿sí? Ese es el sacrificio vivo. Dice, pues no habéis recibido, dice en el 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea que el Espíritu Santo nos da libertad, los decíamos recién, ¿no? Nos da libertad. Y cuando nosotros servimos a la carne estamos en esclavitud, estamos en prisión. Porque eso es lo que nos da la carne, nos quita la paz y nos lleva en prisión, en obligación. Imagínese un vicio, ¿no? El que fuma y no ha dejado el vicio está prisionero de eso, porque siente la necesidad, está prisionero de eso, ¿verdad? Que nosotros estemos prisioneros, pero de Cristo, que sintamos la necesidad de ser constantes en la oración, como hablábamos recién, ¿verdad? Que realmente sintamos la necesidad de ir a Cristo cada día, de alabarlo, de adorarlo, de estar en su presencia. Ese tiene que ser nuestra prisión, ¿sí? Él nos da la libertad y nos dice, solo que no uséis la libertad como libertinaje, ¿no? Libertad para buscar de Él, para servirle y para saber que ahí está la vida, no en otro lado, amén. Así que dice, porque todos los que son guiados, en el 14,
Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Imagínense que no hay una persona que estando en la carne realmente puede decirlo, ven Padre, pero que realmente anhele esto, que Cristo venga. Porque lo dice la palabra, está aquí. ¿Quién nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, ¿sí? Y muchos se creen que están en el Espíritu porque escuchan espíritus engañadores, ¿no? Y engaña al punto de que vemos personas que están haciendo cualquier cosa y ellas juran y perjuran que son salvas y que van a la salvación, ¿verdad? Pero la palabra está aquí. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que irnos renovando cada día en el entendimiento? Para no ser engañados, para que realmente sea el Espíritu Santo quien atestigua nuestra vida, ¿sí? Que somos hijos de Dios. Y no engañarnos a nosotros mismos. Si le estamos dando lugar a la carne, no estamos en el Espíritu. No somos guiados por el Espíritu, y los que no son guiados por el Espíritu no son hijos de Dios. Lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención en esas cosas. Dice en el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Será necesaria e importante para nosotros la guía, la presencia del Espíritu Santo, aún en nuestras oraciones. Ciertamente es el sello de la salvación, las arras del Espíritu. Amén. Vamos a mirar ahora en Efesios 5, donde también nos habla de lo que es la voluntad del Señor. Y vuelvo a decir, es una entradita, porque vamos a tratar de incurrir en lo que es la voluntad del Señor para la vida de cada ser humano, ¿verdad? Y ahí en el 5 dice, andad como hijos de luz, ¿sí? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué tenemos que comprobar? Lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Acabamos de leer que cuando andamos en la carne no le agradamos al Señor, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando en el Espíritu y comprobando, lo dice acá, lo que es agradable al Señor, ¿sí? Arranca diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra misma nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos dejó pisadas a seguir, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, mi comida, y la comida es una necesidad para el cuerpo, ¿no? Mi comida, o sea, el alimento de Él era hacer la voluntad del Padre, terminar la obra que le había sido encomendada. Entonces, si nosotros ni siquiera entendemos cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que estar metidos con el Señor para entender en la palabra cuál es la voluntad del Señor y más allá de eso, cuáles son esas obras que el Señor quiere que yo haga. Si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, imposible que yo pueda hacer las obras que el Señor tiene preparadas para mí. Amén. Así que ahí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? O sea que el amor, ¿sí? Tenemos que empezar para conseguir el amor como leíamos recién, haciendo un sacrificio de nuestro cuerpo, hacer un sacrificio santo, vivo para el Señor, un culto racional, menguando la carne, creciendo el Espíritu, dando lugar y buscando, ¿sí? El Espíritu. Por eso lo dice, y andad en amor, no el amor de nosotros, el amor de Cristo, como también Cristo nos amó. O sea, te lo aclara, es con el amor de Cristo, no el amor humano, el amor de Cristo. Y Él se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Y Él nos dejó las pisadas. ¿Qué pasó con la carne de Cristo? Fue molida, deshecha, destrozada, fue sacrificada, ¿sí? Bueno, es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer, pero ni siquiera se asemeja al sufrimiento que Él tuvo. No, dejar la carne al costado y andar en el Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne, no proveer para los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu. Amén. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Y esa fue la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese fue su ofrenda a Dios. En el 2 dice eso. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y esto nos lleva a pensar que nos decía que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos, que no tenemos que cuidar todo lo que hacemos. Tiene que ser agradable para el Señor. Entonces tenemos que cuestionar todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo tiene que ser hecho como para Él. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea, si nosotros nos dejamos engañar, el Señor se enoja con nosotros porque estamos cayendo en desobediencia. ¿Sí? Y esas palabras vanas pueden ser unas palabras muy sutiles, muy suavecitas que nos dicen, pero pará, que hagas esto no quiere decir que te estés conformando al mundo. Que estés bromeando con esto no quiere decir que te estés conformando al mundo. Que estés mirando eso no quiere decir que te estés conformando al mundo. Pero yo estoy escuchando eso y lo estoy poniendo a la luz de la palabra o me estoy conformando a las palabras vanas, ¿no? Tenemos que prestar muchísima atención. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, lo que yo hacía antes, lo que a mí me gustaba antes, lo que yo celebraba antes, no lo puedo tener ahora. Y si yo lo tengo, lo celebro, lo festejo, lo miro,
No estoy presentando mi carne como un sacrificio vivo al Señor. ¿Verdad? Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice en el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. No nos olvidemos, tenemos que nosotros comprobar. ¿Cómo comprobamos qué es agradable? Primeramente, la palabra. Segundo, la oración. Señor, ¿esto realmente a ti te molesta, te agrada, te ofende, Señor? Dame entendimiento. El Señor enseguidita nos responde, enseguidita nos da. Si nosotros queremos, Él nos contesta. Amén. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que si no participamos en las obras de las tinieblas son infructuosas. Pero si participamos, no son infructuosas. Porque las palabras vanas o el pensamiento vano nos dice, esto no hace nada, o sea, no estás participando, solo miraste o solo, no sé, te reíste. Esa es la vanidad, o sea, no es nada, pero sí es algo. Es una obra de las tinieblas que no está siendo infructuosa porque yo estoy siendo partícipe de eso, de lo que hacía antes. No lo estoy aborreciendo. Y el Señor nos dice que tenemos que aborrecer todo lo viejo, que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, algo que a mí antes me causaba gracia o lo hacía, no lo puedo hacer ni me puede causar gracia ahora. Amén. Dice, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuevamente el Señor nos llama la atención sobre dormir, ¿sí? Salir del sueño, salir de las distracciones, salir de esas cosas que parecen que no son malas, pero para el Señor no son agradables. Tenemos que realmente santificar nuestra vida. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Y nos dice insensatos. O sea, una persona insensata es aquella que no le preocupa la voluntad del Señor. Pues yo me estoy congregando, estoy orando, estoy ayunando, más o menos, ahí si estoy floja al ayuno, le meto un poquito más, pero realmente me estoy santificando. Realmente yo estoy entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Estoy realmente renovando mi entendimiento cada día o ya sé lo principal, ¿no? Somos sabios en nuestra propia opinión. Nos conformamos con lo que entendimos y Cristo tiene cada vez más, ¿no? Dice Pablo, que seáis juntamente con los demás de poder entender la anchura, la profundidad, todo lo del amor de Cristo, ¿verdad? Lo que no llegamos a conocer, cada día tenemos que conocer y entender un poquito más. El Señor nos da este tiempo de gracia para que cada día nosotros nos santifiquemos más, sacrifiquemos nuestras carnalidades, nuestros deseos, pasiones en sacrificio vivo para nuestro Señor, ¿verdad? Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el momento que yo considero que más o menos ya tengo el conocimiento, ¿no? Y me mantengo ahí, ¿no? Trabajo por mi santidad, mi salvación, con lo que entendí y ya está, porque ya más o menos entendí. Sí, me estanqué. Y si me estanqué, me morí. O me estoy durmiendo. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes, despiértate. Esto es una batalla continua. No hay ya entendí, no hay más o menos ya conozco todo, no hay con esto me da para... No. Por eso tenemos que tener sed del Señor, de la palabra, de entender, de conocer. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. O sea, en el momento que nosotros consideramos que ya está, o que más o menos estamos preparados, nunca estamos preparados.
Nunca se terminó. Siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que santificarnos, siempre tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Ahí la embarramos. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nos dice antes, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En el momento que se me ocurre pensar que más o menos tengo el entendimiento, ahí el diablo, metió su dardo, ¿sí? Dice, no os embriaguéis con vino en lo que hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por todo, por lo cual tenemos que recordar ese pasaje que dice, a los que aman a Dios, a los que le aman, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas, ¿verdad? Ahora, en el momento de que yo me estanco, ya está, me negué al proceso, me negué a seguir avanzando, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar, estamos empezando a mirar cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Y el Señor nos llama la atención sobre dormirnos, sobre dejar de santificarnos, sobre participar de las obras de las tinieblas y que dejen de ser infructuosas, sino que empiecen a dar fruto en nosotros las obras de las tinieblas, ¿verdad? Que el tiempo es malo, Cristo viene ya, ¿sí? Estamos más cerca de la salvación de que cuando hemos creído, lo acabamos de leer. El Señor nos sigue exhortando. Entonces no hay un momento en la vida del cristiano en el cual uno pueda decir, tengo un entendimiento más o menos. No hay más o menos, nunca es suficiente. Nuestro Señor no nos va a dar el tiempo, ni le ha dado a toda persona que vivió de llegar realmente a conocerlo, ¿verdad? Hay tanta cosa por conocer, por saber, por aprender. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No hay nada suficiente con Cristo. Siempre tengo que querer más. Y recordemos, quien pone el querer y el hacer es Dios, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, aferrarnos a Cristo y realmente buscar. Vamos a tratar de entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y esa voluntad no se cumple en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 10 años. Yo puedo estar sirviendo al Señor y quizás haciendo esas buenas obras que Él tiene preparadas para mí, pero tengo que entender cuál es la voluntad del Señor para mi vida, cuáles son los requisitos para la salvación, ¿sí? Y realmente entender cada cosa, cada detalle que el Señor nos deja en la palabra que nos llama la atención de, ¿realmente estoy en Cristo? ¿Realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿O me estoy torciendo? ¿O estoy escuchando las vanidades y me estoy justificando a mí misma? ¿Verdad? Tenemos que prestar muchísima atención y cuanto más cada día. Como decíamos, cada día es un día menos que falta para que el Señor venga, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor. Señor Santo, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te rogamos que tú la sigas ministrando sobre nosotros, mi Señor, que nos ayudes a comprender y a entender tu santísima voluntad, Padre, y que podamos realmente tener esa necesidad, mi Señor, como este cuerpo, Padre, que si no come se muere, mi Señor Santo, que así podamos nosotros tener esa necesidad de ti, de tu palabra, de hacer tu voluntad y de caminar en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, socórrenos, Padre, ayúdanos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, para que realmente podamos tener cuidado de nosotros mismos, mi Señor, para que nuestra carne sea quebrantada realmente, Padre, y podamos andar en el Espíritu, Señor, para que realmente podamos observar nuestra vida, Señor, y santificarnos, Padre, dejando todas las cosas, Señor, porque sabemos, Padre, que mientras somos ignorantes, tú nos perdonas, mi Señor, pero cuando tú nos abres el entendimiento y nos iluminas, Padre Santo, dejamos de ser perdonados por ti porque somos culpables, mi Señor. Bendito Padre,
Guíanos, mi Señor, a entendimiento y arrepentimiento, Señor, para que cada día podamos santificarnos y allegarnos a ti, mi Señor Santo. En el nombre de Jesús, Padre, sigas tú ministrando tu preciosa palabra, Señor, y que quede en nuestros corazones, en nuestra mente, el entendimiento para poner por obra, Señor. Aumentanos el temor de ti, Señor, el amor, Padre Santo, y ese amor de Cristo, Padre, que sea derramado y permanezca en nuestras vidas para que podamos así caminar, mi Señor Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en santidad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.